Bueno, siempre es un placer recibir a los profesionales aquí en nuestro espacio, profesionales de San Isidro, de la zona norte. Estamos con el licenciado José Migali. Hoy nos va a hablar de la psicología cognitiva conductual. Bueno, ¿qué es esto, José? Que vos sabemos que lo aplicás y muy bien. Ajá. Bueno, la psicología cognitiva conductual, es difícil de pronunciar. Es una rama de la psicología o digamos, una orientación psicológica que hoy podemos decir que en el mundo desarrollado es la más usada y en Argentina está tomando mucha preponderancia, ¿no? La gente la busca por su efectividad, sobre todo para cuestiones relacionadas con ansiedad, también para depresión funciona muy bien. ¿Por qué es cognitiva conductual? Cognitiva es un término que tiene que ver con pensamiento, con conocimiento, ¿no? Pensamientos. Y conductual, obviamente, con conducta. Son las dos vías de abordaje a los malestares, a un malestar emocional, o una neurosis, un problema de ansiedad o de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque los pensamientos, normalmente se hablan de pensamientos positivos, ¿viste? Por ahí libros de autoayuda que dicen pensar en positivo y demás. Y los pensamientos los podríamos calificar de acuerdo a su calidad, pero no a su calidad porque sean pensamientos buenos, digamos, optimistas, ¿no es cierto? Sino a su calidad en cuanto a la veracidad de ese pensamiento, a la lógica del pensamiento, pensamientos de calidad. Nosotros tenemos un aparato para pensar, digamos, que es la corteza cerebral, el lóbulo frontal, que produce pensamientos, ¿ok? Pero como cualquier sistema, puede fallar, puede equivocarse, ¿no es cierto? Y de repente produce ocurrencias y estados mentales que no son deseados, que no son positivos. Y por suerte podemos, mediante la atención, dirigir esta herramienta que es la capacidad de pensar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir dirigir? Nosotros con la atención podemos decidir qué cosas pensar y qué cosas no. Fácilmente, ahora estamos hablando de psicología cognitiva conductual, si yo te hablo de este lugar tan lindo en el que estamos, bueno, rápidamente cambia el objeto de tu pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa herramienta es sumamente útil porque ante un malestar emocional hay pensamientos que pueden hacer crecer ese malestar, claro, o que pueden no convalidarlo, ¿ok? Si yo me siento, por ejemplo, deprimido. Eso te iba a preguntar. Ejemplos para que la gente... Claro, ok. Vamos a una persona está deprimida. Entonces, monitorea, no puede evitar esta cuestión emocional. Es decir, las emociones no se pueden manejar voluntariamente, ¿no es cierto? Si no, la terapia en vez de cognitiva conductual sería emocional, ¿no? Entonces, no abordamos a través de las emociones porque no hay manera, no hay forma de que si uno está muy enojado, diga, bueno, no quiero estar más enojado y automáticamente, lo cual sí podemos hacer con los pensamientos, porque podemos desviar la atención. Entonces, ante un estado depresivo, un estado de decaimiento, de disvalía, de falta de interés, los pensamientos pueden hacer crecer esa emoción, convalidarla, ¿no? Aumentarla, validarla. Entonces, el malestar aumenta. Y muchas veces esos pensamientos que son cómplices de la emoción no son generados por nosotros voluntariamente, ¿no? Aparecen, son los llamados pensamientos automáticos en psicología cognitiva, ¿no? Aparecen y convalidan y aumentan el malestar. Si nosotros nos entrenamos en manejar pensamientos de mejor calidad, como explicamos antes, vamos a lograr que esa emoción poco a poco vaya mitigándose, ¿no? Se va mitigando a partir de no recibir el estímulo de los pensamientos. Ahora, ¿por qué conductual? Porque también con la conducta convalidamos esa emoción, ese estado, un estado depresivo. Entonces yo tengo una conducta de aislarme, por ejemplo, es una conducta que aporta al estado, ¿no es cierto? Aumenta esa situación. Con lo cual, bueno, por eso es el nombre. Después, bueno, por supuesto hay muchas técnicas y muchas maneras de abordarlo y de aplicarlo, ¿no es cierto? Pero esa es la explicación de qué es la cognitiva conductual. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo en este momento y se siente representada por lo que vos decís. A mí me está ocurriendo esto. ¿Cómo llega la persona en el momento de decir, bueno, necesito una ayuda profesional? Porque uno dice, bueno, estoy mal, no sé qué me pasa, pero cuando hace ese clic que dice, sí, necesito una ayuda, y ahí es cuando empieza tu función, la del licenciado José Migali, a ayudar a toda la gente que le está pasando mal. Bueno, ese es un buen momento, el momento en el cual una persona se da cuenta que no puede solo. Que no puede solo en el sentido de que no tiene la capacidad. Primero, no tiene la información.
El tema de la psicoeducación es una herramienta muy usada en psicología cognitiva conductual. Las personas en general no tenemos porque no nos han dado esta instrucción, ni en las escuelas, ni en los colegios, y a veces ni siquiera en la universidad, salvo que estudie psicología. Y a veces ni siquiera estudian psicología, porque hay facultades que estudian autores que no tienen que ver con esto, de esta psicología moderna, digamos, ¿cierto? Entonces, la falta de información. Si no tenemos información, es muy difícil abordar cualquier tipo de problema, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona siente un estado de confusión, un estado de malestar que prácticamente no tiene manera de... y que además puede ir agravándose, ¿no? Y además lo puede llevar a conductas no deseadas o peligrosas. Entonces, hay que acudir a alguien que conozca el tema y que me pueda explicar cómo funciona la mente, cuáles son las variables, cuáles son las actitudes que puedo tomar para mejorar mi estado, ¿no es cierto? Esto es algo, si vos, por ejemplo, tenés un automóvil y tenés un problema con el auto y querés informarte, vas a internet, te informás, ¿no es cierto? Si no, no podés. Bueno, las personas, especialmente los hombres, muchas veces saben más de su auto que de sí mismo, que de cómo funciona su mente, ¿no es cierto? Entonces, ese momento que vos mencionás en el cual la persona dice, bueno, necesito ayuda, es genial, porque bueno, es la manera de empezar, de empezar a informarse, a armarse de herramientas que le permitan sentirse empoderados. Ahora está de moda esa palabra, ¿no? Empoderados. Sentirse como que están al comando de su vida y no arrastrados por pensamientos, emociones, inclusive hasta conductas, hábitos, ¿no? Es decir, y se siente, digamos, a la deriva, en alguna manera. José, bueno, ya hemos conversado con pacientes tuyos que, bueno, que se han atendido y han encontrado solución a sus problemas. Ya para ir terminando esta nota, ¿cómo es esa primera entrevista con la persona que está necesitando ayuda? Mirá, como decía antes, la primera entrevista está muy basada en la psicoeducación. Explicarle al paciente cómo funciona la mente, ¿no es cierto? Cómo funciona, qué son las emociones, cómo podés evaluar la calidad de los pensamientos. Cuando decimos pensamientos también nos referimos a recuerdos, creencias, no solo los pensamientos conscientes del momento, ¿no es cierto? Sino toda la actividad, digamos, racional del cerebro que incluye los recuerdos, ocurrencias, cosas que aparecen espontáneamente. Entonces, explicarle cómo son estos procesos y de qué manera puede él tomar las riendas. Las dos riendas son la cognitiva y la conductual, ¿no es cierto? Si él es más dueño de sus pensamientos y más dueño de sus conductas, va a tener, y saber cómo hacerlo, ¿no? Va a poder mejorar su nivel de malestar. Siempre hablando de neurosis, ¿no es cierto? Estamos hablando de neurosis. Bueno, José, gracias por venir hoy aquí y conversar un poco de tu disciplina, de tu profesión. Bueno, durante toda la entrevista estuvo saliendo tu número de teléfono de tu consultorio abajo en pantalla, así que todos los que quieran pueden llamarte, consultar la entrevista y bueno, que atendés en tu consultorio de las Lomas de San Isidro. Ajá, correcto, sí. Me manejo acá en esta zona, en zona norte, y atiendo pacientes de esta área, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, todos aquellos que necesiten alguna ayuda, ya saben, José Migali les puede brindar la solución a los problemas que están teniendo. Gracias como siempre. No, gracias a vos también.